Hola, muy buenas tardes para todos. Qué bueno estar hoy en el cierre de este curso, que esperamos haya sido muy interesante. Sé que recibieron muchas herramientas, mucha información y pues lo que queremos con este cierre del curso es hacer un resumen de todas las cosas que ustedes vieron. Queremos también contarles de varias técnicas que también pueden utilizar en esto que se denomina aprendizaje activo y en el que está trabajando muchísimo la San Martín, y una de las muestras es esta formación de profesores. Mi nombre es Adrián Araque, ya ustedes algunos me conocieron en la primera sesión, creo que el primer grupo, el segundo grupo aún no me había conocido. Somos un equipo de profesionales que trabajamos en la formación de docentes y para nosotros siempre será un placer estar acompañándolos en este proceso. Hoy, pues, como les dije, pues vamos a hablar un poco de hacer un gran resumen. Vamos a como ya a aterrizar varios conceptos. Ustedes ya han venido trabajando en ellos, pero pues la idea es que hoy los tengamos un poco más incorporados. Entonces, vamos a trabajar en algo muy sencillo. Yo les voy a hablar de un tema muy interesante que fue, decidimos arrancar hoy con este tema haciendo una gran reflexión acerca de lo que ustedes vieron durante el curso y fue el concepto de ambientes de aprendizaje. ¿M? Clave. Le apostamos muchísimo a algo muy importante y es que el profesor diseña ambientes de aprendizaje. El profesor no dicta clase, el profesor diseña ambientes de aprendizaje, entendidos ese ambiente de aprendizaje como esas condiciones pedagógicas, curriculares, físicas que se planean intencionalmente para que se dé el aprendizaje. Y siempre aquí yo doy un ejemplo muy sencillo y es que le pido a los profesores, cuando estamos en escenarios de interacción, que me cuenten ¿qué llevan a una fiesta? Si les digo yo, bueno, vamos a hacer la fiesta de fin de año de la universidad, ¿qué llevarían a la fiesta? Claro, todos me dicen, no, pues vamos a llevar música, bebidas, regalos, comida, ambiente, actitud, una cantidad de cosas. Lo mismo pasa cuando estamos creando un ambiente de aprendizaje. ¿Qué traes tú a un ambiente de aprendizaje? ¿Sí? Si a una fiesta, si monto, con todo lo que les dije en la fiesta, monto un ambiente festivo. Les digo, ahora vamos a crear no un ambiente festivo, sino un ambiente de aprendizaje que traes a la fiesta. Entonces traemos contenidos, objetivos, recursos, materiales, metodologías, técnicas, estrategia para que se dé el aprendizaje. Ustedes ¿lo vieron? Este ambiente de aprendizaje también tiene varios elementos importantes como el contexto, ¿no? El componente pedagógico, las herramientas físicas y digitales que se van a utilizar y claramente el rol del docente y el estudiante, muy importante en todo este proceso. Este ambiente está siempre, eh, tiene algo que lo atraviesa y algo que lo media, por así decirlo, aunque voy a utilizar el mismo término, y es lo que llamamos mediación pedagógica. Los profesores, en particular, somos mediadores pedagógicos, ¿sí? Nosotros somos mediadores. Nosotros no solo dictamos la clase, como les decía hace un rato, nosotros hacemos toda un tratamiento de los contenidos, como lo dice acá, ¿sí? Eso es clave en todo el proceso. Nosotros somos quienes tratamos el contenido, ¿bien? Y los objetivos o los resultados esperados de aprendizaje. El estudiante estará en capacidad de identificar los colores de la bandera. Muy sencillo, yo puedo llegar y presentarlos en una diapositiva, ¿m? Para que los vean, pero si yo quiero que realmente aprendan, y ya vimos que el aprendizaje es todo un proceso, ¿cómo hacemos para que los participantes realmente se lleven el aprendizaje? Oso decía que hay varias condiciones para que realmente el aprendizaje sea aprendizaje y uno de ellos es que se recuerden, ¿sí? Tenga un grado de recordación, ¿m? O perdure, ¿sí? Él dice, la palabra que utiliza es que si es aprendizaje, perdurará en el tiempo. Y ese perdurará en el tiempo tiene que ver mucho con esa mediación que hace el profesor. Es la intervención de los contenidos para llevarlos al aprendizaje. Es cómo voy a lograr los objetivos.
Bien, como lo dice la mediación pedagógica, es el tratamiento, y estos son dos autores mexicanos que se llaman Gutiérrez y Prieto, y ellos dicen que la mediación pedagógica es ese tratamiento de los contenidos, ¿bien? De los contenidos de las disciplinas. Es diferente enseñar matemáticas, enseñar filosofía, es diferente enseñar medicina, enseñar ingeniería. ¿M? Debe haber unas didácticas específicas para poderlos enseñar. Por eso tiene mucho que ver con las formas de expresión, ¿bien? Y las formas de expresión también tienen que ver con los estilos de aprendizaje. No solo hablamos de que hay estilos de aprendizaje y siempre contestamos que son el visual, el auditivo y el kinestésico. Estos son los canales de percepción. Hay unas personas que favorecemos y hemos desarrollado mucho más lo kinestésico. Hay otros que desarrollaron mucho más lo auditivo. Esos son los canales de comunicación, los canales de percepción, ¿sí? Que tienen que ver con los sentidos. Y esas formas de expresión también los tienen muy en cuenta. Entonces, cuando yo estoy haciendo y diseñando un ambiente de aprendizaje a través de la mediación pedagógica, yo siempre tengo que tener en cuenta en el que aprende. Entonces, si el que aprende es mucho más auditivo, mi discurso tiene que ser súper organizado. Si el que aprende es mucho más visual, las gráficas que utilice y las actividades que utilice para la clase deben estar enfocados hacia esto. Y que si soy mucho más kinestésico, pues tengo que utilizar mucho los sentidos y la emoción. Los profes me dicen, pero Adriana, es súper difícil saber cuántos son kinestésicos, auditivos y visuales en el salón de clase. Es súper difícil, estamos totalmente de acuerdo. Pero de lo que se trata no es que sepamos cuántos son visuales, auditivos, kinestésicos, o cuántos son hemisferio izquierdo o derecho, o cuántos son reflexivos, analíticos, pragmáticos o teóricos, sino qué tipo de estrategias pedagógicas puedo diseñar yo para que todos se vean beneficiados. Entonces, por eso la mediación aquí juega un papel importante. Entonces, como lo dice Gutiérrez y Prieto, la mediación pedagógica es el tratamiento de contenidos y de formas de expresión de los diferentes temas a fin de hacer posible el acto educativo. El acto educativo entendido como enseñar, sobre todo aprender. Y eso me parece muy importante dentro de un horizonte de una educación concebida como participación. Claro, el estudiante también debe participar. Los profesores debemos implicar al estudiante en el proceso de aprendizaje. Realmente es un proceso de aprendizaje. La tarea está en ellos. Bien. Creatividad. Claro, los profesores nos tenemos que salir de lo tradicional, de lo que conocemos, de lo que ya nos ha funcionado durante mucho tiempo, y empezar a mirar que los estudiantes de este siglo cambiaron. Los estudiantes después de la pandemia son otros, ¿sí? Ya conocen otras cosas los profesores también. Entonces también el factor creatividad es importante. Y relacionalidad. Tenemos un mundo de posibilidades en la web. Los profesores estamos llamados a hacer curaduría de contenidos, de materiales, de una cantidad de cosas que podemos encontrar en la web para poderlo utilizar, pero no solo en la web, en las bibliotecas de las universidades, ¿sí? Los mismos compañeros. Yo puedo relacionar una actividad que me parece súper interesante, es invitar a otro profesor del área a que también trabaje conmigo un tema específico. Eso es relacionalidad, ¿sí? ¿Cómo yo puedo empezar a relacionar? Dentro del proceso de la mediación pedagógica, y lo que nos dicen los autores es que hay varios momentos importantes. La mediación pedagógica tiene tres fases importantes. Y sobre esas fases versa o voy a trabajar todo el tema el día de hoy para que ustedes se lleven muchos elementos y terminemos de consolidar todo lo que venimos haciendo. ¿Ven? Tiene tres fases. La fase de tratamiento del tema. Bien, que ustedes ya vieron cuántos momentos tiene una clase: tres: entrada, desarrollo y cierre. La fase del tratamiento del aprendizaje y la fase del tratamiento de la forma, ¿vale? Entonces vamos a ver cada uno de ellos. La fase del tratamiento del tema, muy importante, muy interesante. Ellos nos dicen siempre que usted inicie una clase, ¿m? Siempre que usted le inicie,
ubique temáticamente al público, ubíquelos temáticamente, a los participantes, a los estudiantes. Bien, ahora les voy a dar algunos tipsitos de cómo hacer ese tratamiento de la ubicación temática, cómo orientar a los estudiantes, cómo generar valores agregados desde la ubicación temática. Segundo, el tratamiento del contenido, que ustedes ya lo vieron. Una clase tiene tres momentos: la entrada, el desarrollo y el cierre. Y los tres se convierten en estrategias, que son actividades. Recuerden que una estrategia es el conjunto de actividades que yo tengo en cuenta para lograr un objetivo o un resultado esperado de aprendizaje. Bien, entonces yo puedo mezclar técnicas y herramientas. Yo puedo traer un software de los que ustedes vieron con Diana y puedo traer técnicas de las que ustedes vieron en el aprendizaje activo. Entonces puedo empezar a integrarlos. Ahora vamos a hablar un poco de eso para que lo tengamos más en cuenta. Pero lo que dicen los autores y lo que dice la mediación pedagógica es que para que se dé el aprendizaje debe haber una entrada, un desarrollo y un cierre. Y se lo debo decir al estudiante. Yo le debo decir al estudiante el objetivo de la clase, a qué vinimos, ya lo vamos a ver. Y debo llevarlo y decirle, mire, vamos a identificar los tres colores de la bandera, pero para identificarlo, pues vamos a arrancar desde aquí. Vamos a empezar con esta estrategia de entrada. ¿Bien? Y así llevarle al estudiante. Ya lo vamos a ver. Importantísimo, lenguaje. Nosotros somos profesores y en muchas ocasiones nuestro lenguaje es un lenguaje avanzado, ¿sí? Es un lenguaje técnico. Utilizamos conceptos técnicos. Alguna vez leyendo libros de desarrollo personal y todo eso, me encontré con el libro de Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ruiz, ¿sí? Y uno de los acuerdos que decía Miguel Ruiz es no supongas. Y yo lo traje a lo educativo y lo traje a los profesores. Le dije, no supongan que los estudiantes saben. ¿Sí? ¿Por qué? Y unido a la mediación pedagógica, porque si yo arranco, yo supongo que eso lo vieron en la clase pasada, ¿sí? O lo vieron en el semestre pasado y les quedó claro, ¿sí? Y yo supongo que ya les quedó claro y arranqué mi clase. Ahí, si los estudiantes no recuerdan o realmente no aprendieron lo que debían aprender en las sesiones anteriores, allí se pierde la mediación pedagógica. Se pierde todo ese tratamiento que tú estás haciendo. ¿Mm? Entonces, ese no suponga también tiene que ver con el lenguaje. Cuando yo utilizo un lenguaje muy elevado, que supongo que ellos lo entienden, pues seguramente o en algún momento pueden perderse con dos palabras que uno diga, se perdieron los estudiantes y se perdió la mediación pedagógica. Eso me pasaba mucho a mí cuando estaba en el colegio o cuando estaba en la universidad y utilizaban palabras que yo no entendía. Puede ser el súper buen discurso, pero además a mí me da mucha pena levantar la mano y decirle, no tengo ni idea qué quiere decir usted, profesor, por metacognición. ¿Mm? Entonces, ese lenguaje es muy importante que lo tengamos claro. Y una herramienta clave para tener el lenguaje, conceptos básicos para esta clase, este y este. Esa puede ser una estrategia de entrada. Estos son los cuatro conceptos que usted va a utilizar en la clase. Bien, esta y esta. O una estrategia de entrada puede ser decirle a los estudiantes, van a hacer esta lectura y van a resaltar las palabras que no entiendan. ¿Mm? Ya con esa instrucción, no solo que, que hagan la lectura, sino que resalten las palabras que no entienden, ya con eso empezamos a hacer una muy buena mediación. Entonces los conceptos básicos son muy importantes para empezar la clase. Ya vamos a ver algunos tipsitos más adelante. Eso con relación al tratamiento del tema. El tratamiento del aprendizaje, claramente, no se aprende si no se practica. Entonces, lo que nos dice la mediación pedagógica y uniéndolo mucho con el aprendizaje activo y también con el tema de créditos, ¿sí? Que uno dice, es que la asignatura tiene un crédito, el estudiante trabaja 48 horas, parte de ellas, que son 16, estarán en la clase, el resto será trabajo autónomo, ¿sí? Trabajo autónomo. Esos son esos ejercicios, actividades y de contexto que yo utilizo para la clase, para que los estudiantes aprendan algo. ¿Mm? Entonces, ese tratamiento de aprendizaje hace que yo
piense también que en el salón de clase pasa una cosa, pero por fuera pueden pasar otras. Si yo tengo una actividad muy bien desarrollada, unos ejercicios bien desarrollados y bien planeados, va a haber un match y va a haber como una conexión dentro de esa mediación, dentro y fuera del salón de clase. De eso se trata la generación y la creación de ambientes de aprendizaje. Son ambientes de aprendizaje. Ya nos dimos cuenta que hay ambientes de aprendizaje presenciales, ambientes de aprendizaje virtuales y ambientes de aprendizaje híbridos. Todo lo que ustedes han visto durante todo este tiempo sirve para los tres, para el presencial, para el virtual y para el híbrido. Sirve para los tres. Finalmente, el tratamiento de la forma es esos medios que voy a utilizar. ¿Qué medios puedo utilizar? Posiblemente en un salón de clase puedo utilizar POSIT, pero también puedo utilizar un Padlet algo online. En el salón de clase también puedo utilizar un Padlet y he funcionado perfecto. Un Quizzes, ¿sí? Si yo quiero verificar aprendizajes, armo grupos dentro del salón de clase y funciona perfecto el Quizzes. Ya ustedes lo vieron y ya saben más o menos cómo funciona. ¿Vale? Entonces voy con varios tipsitos importantes con relación a la figura anterior. ¿Listo? Y voy a empezar con los tips para la fase del tratamiento del tema. Clave. Primer tip, primero el objetivo. Cuéntele a sus estudiantes qué van a aprender en esa clase. ¿Sí? ¿Qué es lo que van a aprender en la clase? ¿A qué vinieron? Siempre arranquen por ahí. Usted llega a una clase y le dice, muchachos, hoy ustedes van a aprender a hacer esto, ¿bien? Y eso les queda a los muchachos. La ubicación temática, recuerden que les dije al iniciar que les iba a hablar sobre eso, siempre presente el objetivo. Eso nos ubica a todos. Miren, una de las actividades que hacemos los profesores y a todos nos toca, sí, a todos, maestría, pregrado, posgrado, siempre nos dicen presente el sílabo. Y uno presenta el sílabo y uno dura media hora hablando de lo que va a ver y lo que va a ver. Los estudiantes no lo recuerdan, ¿sí? Se los puedo asegurar. ¿Qué hago yo? Les propongo y hay diferentes técnicas que podemos utilizar para presentar el sílabo. Tome el sílabo, ¿cierto? Y se lo entrega a los estudiantes. Y pídales, lo van a leer y si tienen alguna pregunta, me la hacen. Eso lo llamo, pregúntele al experto, ¿sí? ¿Qué entienden? ¿Qué palabras nuevas hay? ¿Qué tienen totalmente claro? ¿Qué expectativas les genera? ¿Les parece interesante o no? ¿Cómo es la aplicabilidad de lo que vamos a ver durante todo un semestre de 16 sesiones para que ustedes aprendan algo específico, desarrollen una competencia? ¿Bien? Pero cada vez que usted arranque un tema o arranque una sesión, díganles para dónde van. El sílabus les da como, yo siempre he dicho que nosotros los profesores estamos entregando como fichas, ¿sí? Como fichas de un rompecabezas, ¿bien? Pero para que ellos entiendan ese rompecabezas, pues el instrumento es el sílabo, ¿sí? Y cada vez le estamos diciendo de lo que estamos viendo y dentro del tema que vamos desarrollando, hoy vamos a ver esto, ¿bien? Contextualicemos a los estudiantes, lo que les decía yo hace un rato, por qué es importante el tema que vamos a ver, por qué es importante dentro de la formación que ellos tienen como médicos, veterinarios, ingenieros, administradores, arquitectos, ¿de qué les sirve? Yo siempre les he dicho a los profes de matemáticas que si a mí me hubieran enseñado y explicado qué era el trinomio cuadrado perfecto, o me hubieran dicho, mire, eso le va a servir para solucionar tal problema en la vida, les juro que yo estoy ahí pendiente. Pero como nunca lo vi, ¿sí? Todo el mundo habla de lo mismo, pero nadie sabe muy bien qué es el trinomio cuadrado perfecto. Entonces, porque no le dimos la importancia, entonces seguramente no nos conectamos con él. Bien, relacionenlo con la vida real. Nosotros tenemos un público ya, pues no son niños, ¿sí? Ya son grandes, son adultos, bien, aunque estén algunos en la adolescencia y otros. Estamos hablando de elementos también de la andragogía, que es la rama de la pedagogía que se dedica a estudiar todo lo relacionado con cómo aprenden y cómo se le enseña a los adultos, ¿bien? Y uno de los tips, una de las premisas importantes de la andragogía es que si yo no lo veo aplicado a mi vida y dentro de un contexto de la vida real de lo que está pasando, posiblemente no me interese. Entonces, dentro de esta ubicación temática, sí es muy bueno relacionar el tema con la vida real, ¿vale?
y pregúntenle las expectativas. ¿Les parece interesante? ¿Creen que sería provechoso para ustedes? ¿En dónde lo pudieran aplicar? Bien, esta ubicación temática, por lo general, pues tampoco vamos a tomarnos media hora de la clase para ellos, son 5 minutos, pero sí realmente es muy importante que ellos lo tengan ahí. Ese es el primer tip eh, de la clase de hoy. Bien, dos, las estrategias pedagógicas. La pregunta en las estrategias pedagógicas es cómo lo van a aprender. ¿Cómo van a aprender los estudiantes el tema que yo les traigo? ¿Cómo van a lograr el objetivo? ¿Ya? Porque ya tenemos el qué, ahora es el cómo lo van a aprender. Recuerden que en clase, aquí estamos hablando del tratamiento del contenido y la frase clave ahí, el tip clave es en clase el que trabaja es el estudiante. El profesor planea, ¿sí? En aprendizaje activo, el que trabaja es el estudiante. Entonces nosotros tenemos, si estamos hablando de aprendizaje, como les dije la vez pasada, pues tenemos que pensar en una serie de actividades que lleven a que el estudiante se apropie del conocimiento. ¿Mm? Hay actividades y pasan. Yo creo que ustedes hicieron una actividad al inicio de este taller que fue definir 5 conceptos: aprendizaje, enseñanza, pedagogía didáctica, si no estoy mal, ¿sí? Definieron con sus propias palabras. ¿Sí? Luego lo conversaron con sus compañeros y después diseñaron algo para presentarlo, lo han venido a desarrollar. Eh, s- para un profesor es muy fácil, pues para nosotros es fácil poner la definición en una diapositiva, pero no porque esté ahí el estudiante lo aprende. Lo aprende cuando hace una reflexión, cuando se sienta a conversar con el otro. Hay una técnica que se llama, y hay técnicas que se llaman así, las técnicas de conversación. Y las técnicas de conversación generan mucho más aprendizaje que si el profesor lo dice solo. ¿Sí? No estoy diciendo que las clases magistrales no sean importantes, son súper importantes. La explicación del profesor es muy importante, pero lo que pasa en el salón de clase también lo es. Entonces, tengan eh, presten mucha atención en clase el que trabaja es el estudiante. Se diseñan clases para el que aprende, no para el que enseña. ¿Mm? Y ahí tenemos muchas experiencias cuando estamos diseñando escenarios formativos y nos piden, por decir algo, necesitamos un taller de trabajo en equipo. ¿Mm? Y el profesor llega y me dice, le digo a un profesor, necesitamos un taller de trabajo en equipo, y el profesor me dice, eso lo doy en una hora. Y yo le digo, no, profesor, pues claro, usted dice que es trabajo en equipo en una hora, se lo enseña en una hora, pero ¿cuánto le cuesta y cuánto tiempo tarda que un estudiante aprenda a trabajar en equipo? Tarda mucho más, ¿sí? Entonces, cuando yo diseño la clase para el que aprende, eh, eh, claramente ahí me siento a pensar cuáles son los momentos de la clase, ya lo vamos a ver, por acá está, ustedes ya lo vieron, ¿cierto? Mi objetivo, mi resultado esperado de aprendizaje, y qué voy a tener en cuenta como estrategia de entrada, como estrategia de desarrollo y como estrategia de cierre. Bien, ahí es donde yo me siento a pensar qué es lo que debe hacer el estudiante. Y es algo muy interesante manejarlo desde allí, aunque a veces los profesores me dicen no nos da el tiempo, depende. La planeación de esto nos toma tiempo, ¿sí? Y claramente cuando uno hace planeación de clase desde el aprendizaje activo, toma tiempo sentarse a pensar, a planear, a organizar los materiales, los momentos, los tiempos. Eso nos toma tiempo. Pero al final uno se da cuenta que realmente hay muchos más beneficios para el estudiante dentro del proceso. Consejos ahí. Yo sé que toma tiempo. ¿M? Y como dice Peckerman, que ahora se lo llevó a Venezuela. Peckerman tiene un video muy, muy interesante que dice que si uno eh, juega solo, llega al objetivo, ¿cierto? Y llega lejos. Pero si juega en equipo, pues llega más rápido, ¿sí? Si trabaja en equipo, pues hace cosas mucho más rápidas. Aquí, claramente, estos son cosas que toman tiempo. Un consejo es que lo hagan con sus compañeros de área.
¿sí? Reúnanse con compañeros de área. Yo tengo muchas experiencias en donde hemos hecho eso en varias universidades. Nos hemos sentado a trabajar en equipo con los profesores de áreas y hemos tenido muy buenos resultados. En la formación de los estudiantes hemos hecho innovación educativa, realmente hemos socializado experiencias, hemos impactado el aprendizaje, hemos impactado el currículo y pasa cuando realmente todos nos ponemos de acuerdo. En este sentido, hay algo que dentro de ustedes ya vieron el concepto de aprendizaje activo, pero hay una serie de técnicas que yo les quiero contar acá, que me parece clave que hoy se la lleven, porque considero que aportan a todo lo que ustedes han venido aprendiendo con Patricia y con Diana, ¿sí? Y hay una serie de técnicas claves que ustedes pueden llevar. Hoy se las voy a contar, les vamos a contar muchísimos. Recuerden que hay un libro que se llama 101 técnicas para el aprendizaje activo. De allí también pueden encontrar muchísima información. En este libro hay 101 técnicas. Les dice hasta cómo distribuir el salón de clase. El libro está en internet. Es un libro que por ser de interés, de tener amplio interés en los profesores, pero decidieron abrirlo y ya está digital, lo pueden utilizar. Allá van a encontrar 101 técnicas. ¿Qué hago yo? A veces que uno quiere innovar, quiere hacer algo. Yo lo que hago es reviso lo que quiero, ¿sí? En el libro y escojo una de las técnicas y la adapto a una clase. Eso me parece claro. Las técnicas, como lo dice acá, didácticamente es cómo se hace algo, ¿sí? Y didácticamente es ese procedimiento que se adopta para orientar las actividades del docente y del estudiante durante un proceso de aprendizaje. ¿Bien? Es cómo los voy a llevar, ya lo hemos hablado. Son herramientas didácticas que se utilizan para lograr el éxito de los objetivos o resultados esperados de aprendizaje. Bien, y pueden variar de acuerdo al objetivo, las características de los participantes, el tema y la dinámica. ¿Vale? Clave, la combinación de dos o más técnicas da mejor resultados que una sola. Que hayan, y lo vamos a ver al final, que hayan diferentes medios da mejores resultados porque podemos impactar de mejor manera a los diferentes estilos de aprendizaje. A todos los que tienen que ver con inteligencias múltiples, claramente no les estoy pidiendo que hagan las actividades con todas lo que nos presenta las inteligencias múltiples, pero sí que tengamos en cuenta que estoy diseñando el elemento de aprendizaje para un público que aprende de manera diferente. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, conectar una técnica, no sé, de aprendizaje activo como la conversación, si una técnica de conversación o una técnica que se llama el PNI, positivo, negativo, interesante, con software libre, funciona, ¿sí? Con un Mentimeter, con un Quizzes. Ese tipo de variedades funciona muy bien en el aprendizaje de este ciclo. Condiciones de espacio, claro. Ahora es diferente diseñar ambientes de aprendizaje activo en lo online que en lo presencial. También tiene que ver, ¿cierto? Tengo que considerar el espacio, el contenido a trabajar. Sí, si yo trabajo química, laboratorios y todo eso, pues tengo que tener en cuenta el contenido que voy a trabajar y tengo que tener en cuenta el ambiente en el que voy a estar. Bien, si voy a trabajar filosofía, pues es diferente. Si voy a trabajar medicina y todo lo que tiene que ver con lo práctico también es diferente, ¿vale? El tiempo, muy importante, y en aprendizaje activo es súper clave el tiempo, porque claro, podemos diseñar una muy buena actividad, pero tenemos que ser realistas con el tiempo que tenemos que tener de la clase. Estos son puntos a tomar en cuenta. ¿Listo? Nivel de participación de los participantes. Es un factor clave. Si yo diseño una actividad para un grupo avanzado y la actividad les resulta muy fácil, pues claramente ahí voy a tener problemas porque me van a decir, "Esta es muy sencilla esa actividad, ¿sí? Pero si diseño una actividad muy difícil, pues voy a frustrar el equipo o el grupo. ¿M? Entonces tenemos que mirar ese nivel de preparación de los participantes. Y nosotros, la preparación académica y la experiencia de los profesores o facilitadores es básica y es clave.
Es muy importante que nosotros estemos preparados en el tema de las actividades y las estrategias que propongamos en clase. Hemos hecho acompañamiento a profesores, como les he dicho, y muchas veces los profesores, nosotros les montamos la estrategia de entrada, desarrollo y cierre. El profesor la tiene que preparar, así ya la hayamos montado. El que da la clase es el profesor. ¿M? Y claro, si no está entrenado frente a lo que se propuso y no sabe el objetivo de lo que tiene en cada uno de los momentos, posiblemente no vaya a lograr conectar muy bien con los estudiantes. ¿Bien? Hay diferentes tipos de técnicas. Son muchísimos los tipos de técnicas que ustedes pueden encontrar. Muchísimos. Sin embargo, lo que dice aquí es cierto. Depende de la creatividad del profesor o del asesor para saberla diseñar e implementar con cada uno de los grupos. Depende de cada uno de los profesores. Cada grupo es diferente. ¿M? Entonces tengo que revisar qué tipo de técnicas voy a usar. No estoy diciendo que si yo tengo una materia y 5 grupos, tengo que hacer 5 clases diferentes. No, pero sí saber, los grupos son diferentes. ¿Sí? Entonces saber cómo puedo manejar lo mismo que he planeado, pero las 5 sesiones. Y ahí existen tipos de técnicas. En este caso les voy a hablar de 3 tipos de técnicas. Las que se hablan de movilización, que tienen que ver muchísimo con las estrategias de entradas, las técnicas de producción de conocimiento y las técnicas para aprender a pensar. De ahí es súper importante que los profesores sepamos que nosotros tenemos que enseñarle a los estudiantes a pensar. ¿M? Y a veces no les enseñamos a pensar. Lanzamos preguntas y si no nos contestan, la contestamos nosotros. Démosles tiempo. Bien, ya vamos a ver. Las técnicas de movilización, como lo dice acá, son las actividades que permiten abrir los talleres o capacitaciones. ¿Listo? Dinámicas de juego de grupo, las cuales tradicionalmente sirven para la recreación y utilización de tiempo libre. Esas se pueden utilizar ahí. Son técnicas de movilización, pero tienen que tener una intención pedagógica. Ejemplo, y les voy a dar un ejemplo simple. Yo puedo jugar 10 minutos a tingo, 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 tango. ¿Ven? Para conectar el grupo, para desconectarlo de la clase anterior, para desconectarlo de los problemas de afuera. ¿Puedo jugar con eso? Sí. Pero el tengo tango y al que le quedó el tango, tiene que responder una pregunta de la clase que va a haber. ¿Sí? De la clase. Ese tipo de cosas llaman la atención y les encanta a los estudiantes. Pueden hacer un crucigrama, sí. Pueden jugar a una sopa de letras, sí. Pueden hacer un quiz, sí, pero que sea de movilización. Bien, decirle a los participantes, vamos a empezar con un quiz de 5 preguntas, bien, y vamos a ver cómo funciona. Nosotros, hay una técnica de movilización que utilizamos mucho tiempo y fue la guerra de papeles. ¿M? Entonces nosotros les decíamos a los estudiantes que cogieran una hoja de papel y que cogieran una hoja de papel y que hicieran una pregunta de la clase anterior, de lo que vieron en la clase anterior. ¿Bien? Y tenían que escribir la pregunta, claro. Cuando uno le pide al estudiante que haga una pregunta, pues la tiene que saber redactar, si no los demás no le van a entender. Entonces la tiene que saber redactar y además tiene que saber la respuesta. Después dividíamos el grupo en 2 y jugábamos una guerra de papeles. Claro, el número los papeles que quedaran en cada grupo tenían que contestar a los grupos. Bien, esos son técnicas de movilización que también pueden ser técnicas o estrategias de entrada. Bien, no sé si vieron con Diana el Worldwide, la ruleta. La ruleta sirve para esto, en lo online. Hasta en lo presencial, yo puedo poner todos los nombres y decir, listo, hicimos la guerra de papeles, no jugamos a la guerra de papeles, sino que los metemos acá, ¡tin! Sacamos una pregunta y lanzamos la ruleta. Al que sale, le toca contestarle. ¿Bien? Este tipo de cosas conectan con los estudiantes. Este segundo tipo de técnicas se llama técnicas de producción. Estas se enfatizan en la construcción de aprendizajes desde la confrontación y el debate de ideas desde el colectivo grupal. A mí me parecen que son técnicas muy interesantes. Las de movilización me encantan porque conectan, pero ya cuando estamos trabajando, ¿sí? Ya puedo arrancar con esto, empezar a producir. ¿Ven? Entonces, miren, ¿qué permite? Permite que el estudiante logre aprender de una manera eficaz conceptos y teorías. ¿Listo? Y favorece la adquisición de nuevos conocimientos. ¿Vale?
puedo trabajar en estas técnicas, se trabaja muy bien la taxonomía de Bloom, bien, conocer, comprender, analizar, aplicar, analizar, sintetizar, evaluar o crear. Ahí puedo empezar a trabajar todo eso. Les voy a hablar de algunos tipos de técnicas. Hay una que se llama técnicas con imágenes, visualización de tarjetas, selección de posiciones, oraciones incompletas o la lluvia de ideas o tormenta de ideas. Bien, yo puedo arrancar una clase también con una muy buena imagen que yo elija, puedo arrancar una clase. Con una noticia del periódico que yo elija, puedo arrancar una clase. Bien, ese puede ser el factor también sorpresa para empezar a procesar conocimiento. Pero esto es miren que esta es una de las actividades del cúmulo de actividades que yo voy a utilizar para mi estrategia. Esta técnica de imágenes es muy sencilla. Ustedes pueden escoger unas muy buenas imágenes, por ejemplo, y pedirle a los participantes, en este caso, yo les puedo decir, describa la imagen, ¿sí? Que es lo más simple, pero también le puedo decir, titulen la imagen. Ya ustedes sentados miren esta imagen, se las voy a emplear un poquito, miren esta imagen, y qué título le pondrían, ¿cierto? Pero además miren todo lo que está pasando. Miren la risa de este niño de acá, miren este ya le empezó a cambiar hasta que este ya dijo, no, voy acá, ahora sí. ¿Qué título le pondrían a la imagen? Ahí también conectas. Y miren esta, ¿sí? Yo les puedo decir a los participantes, cuéntenos qué pasó antes de esta imagen, qué hicieron los niños. Son ejemplos. Miren esta que es un poco más elaborada. Y este es un ejemplo de la vida real de un profesor de derecho, que es un profesor muy interesante, muy bueno, conoce mucho, pero le faltaba conexión con los estudiantes. No se salía de ciertos elementos como los libros y una cantidad de cosas. Esta es otra técnica con imágenes. Entonces lo que hicimos, íbamos a hablar sobre valores. Íbamos a hablar sobre valores, que si no es manera, respeto, responsabilidad y ética. Y empezamos con esta diapositiva es de la vida real, así estaba, y le decíamos las imágenes que se presentan a continuación hacen parte de la vida real. Frente a este evento no se han logrado resultados efectivos. Las preguntas que ustedes responder, y el salón lo dividimos en grupos de 4 personas, tenían que ver las imágenes y discutir. ¿Por qué ocurre esto? Responder eso. ¿Cuáles deben ser las medidas para superar estos hechos y qué valores se están agrediendo estas acciones? Lo colocábamos ahí y le decíamos a los estudiantes, van a ver la imagen y responden esas 3 preguntas. La imagen era esta, ¿sí? Y fue una de las clases que casi no acabó porque hubo un muy buen debate, ¿sí? Los estudiantes hicieron un muy buen ejercicio. Hubo unos que estaban a favor, otros que estaban en contra, hablaban de ética, el profesor ya puso los conceptos de qué era la ética y cuáles eran las palabras fundamentales para que fuera un acto ético, etcétera, 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 y generó muy buen trabajo con los participantes. Bien, técnica de visualización con tarjetas, ¿sí? Responde a un interrogante planteado, se los voy a explicar desde acá, pero generalmente yo tengo que tener opósit o tarjetas de diferentes colores y cada uno tiene un fin específico. Entonces, por ejemplo, el ejemplo acá era, este se llama técnica de visualización con tarjetas, problemáticas que afecten la salud mental de las mujeres. Desde lo familiar en tarjetas azules, desde lo cultural en tarjetas verdes y desde lo educativo en tarjetas rosadas. Bueno, entonces acá yo puedo, los estudiantes, los centro, ¿sí? Les pongo una actividad en donde se tienen que centrar a responder algo específico. Ya dicen en una sola palabra, en lo familiar, qué problemáticas afectan a las mujeres. El maltrato, la discriminación, la sobrecarga de trabajo. Ya los pongo a pensar más allá. También lo cultural y lo educativo. Esto también es una muy buena técnica. Bien, hay una que se llama lo positivo, lo negativo y lo interesante. Bien, yo les puedo poner un caso. Les puedo decir, vamos a aplicar el PNI, positivo, negativo e interesante. Inicialmente van a escribir todos los elementos positivos del caso, todos los elementos negativos del caso y todos los elementos interesantes. Bien, y ahí claramente tienen que hacer un ejercicio juicioso de leer el caso. Leen el caso y sobre eso pueden lanzar ideas de lo positivo y lo negativo. Y hay controversia y a eso es muy interesante en los procesos formativos, ¿bien? En la construcción de conocimientos. Para cerrar,
las técnicas para aprender a pensar, ¿sí? Son técnicas que invitan a hacer múltiples análisis. Lo pueden hacer de manera escrita, visual, auditivo, individual, familiar, social, cultural, como ustedes quieran. ¿Bien? Pero sí me invitan a hacer análisis. Las más conocidas, necesita información de categoría, son estas. La conversación guiada. Bien, la técnica del 1, 2, 4, la que hicieron con Patricia al inicio. 1, escribes solo sobre un tema. 2, no conversas con un compañero. 4, dos parejas se unen, son 4 personas y hacen una representación visual, un mapa mental, una infografía o hacen una representación, un collage de imagen, lo que quieras, pero esa es la técnica de conversación. Y una que se incorpora allí es el 1, 2, 4. Poner a conversar a la gente es importante. Bien, les ayudamos muchísimo en el desarrollo de competencias comunicativas. A veces solo hablamos nosotros, pero que los muchachos conversen también es importante. Muchos de los que ustedes trabajan, me imagino, en medicina y en veterinaria, análisis de casos. ¿Sí? El analizar casos es importante. Y finalmente, mesa redonda. Bien, pero las mesas de redonda son una nota, pero hay que saberlas orientar. ¿Sí? Hay que poner puntos. Hay un tema ahorita que se llama gamificación. Entonces yo voy como rankeando los mejores comentarios, los aportes más importantes, ¿bien? Que conversen. Estas son técnicas para aprender a pensar. Panel también es importante. Traemos y invitamos a 3 expertos que están en el salón de clase, tienen que preparar el tema. Esos son los panelistas. Y el Philly 66 es un caso que yo pongo y tienen que resolverlo en grupos de 6, en 6 minutos y presentar los resultados en 6 minutos. Se llama Philly 66. Grupos de 6. En 6 minutos resuelven un caso y en 6 minutos presentan la solución. Bien, eso quería contarles sobre las técnicas que hay. Claramente van a encontrar muchas más en 101 técnicas para pensar y para 101 técnicas de aprendizaje activo. Y además del libro de 101 técnicas de aprendizaje activo, van a encontrar muchas más busquen técnicas, por ejemplo, técnicas de creatividad aplicadas a lo educativo. Hay un montón. Sí, hay una técnica que se llama, y esa es de Edward de Bono, que se llama 6 sombreros para pensar. Pónganle cuidado en medicina o en veterinaria, o si se manejan casos, si hay administración de ingeniería, hay un caso. Les pongo un caso y les pongo un color de un sombrero, son 6 colores, ¿sí? Pero cada sombrero tiene un color, una función, ¿sí? Entonces, el azul es, por ejemplo, el que piensa todo el tiempo en positivo. ¿Sí? Del caso dice todas las cosas positivas. El blanco es el neutro, ¿sí? No se mete con nada. El negro es el negativo. El amarillo es el feliz y el que da ideas locas, pero que se pueden llegar o no a feliz término. ¿Ven? El azul es el rojo es el crítico. Búsquenlo y verán lo interesante que ustedes pueden encontrar para hacerlo. Vale. Continuemos. Tratamiento del contenido, ya lo vimos. Ahora vamos al siguiente tip. Acuérdense que estamos en tips. Vamos con lenguaje y conceptos básicos. En esto, generalmente, cuando yo hablo de tratamiento del tema en una clase activa, pues tengo que ser un buen comunicador, ¿sí? Tengo que utilizar un lenguaje que todos entiendan. Lo que yo les decía, partamos de conceptos básicos en una conversación. Cuando yo voy al médico, y aquí sé que hay muchos médicos, de hecho, cuando llevo a mi perro al veterinario y me explica qué es lo que tengo leído, me manda un examen, no tengo ni idea para qué es, ¿sí? Y lo mismo pasa cuando hablo con los ingenieros y me explican cosas que no entiendo o arquitectos, ¿bien? Aquí nosotros los profesores, una de las grandes diferencias y que una de las características que nos diferencia de los demás es que debemos hacer que los demás nos entiendan. Entonces, utilizar un lenguaje que todos entiendan es importante. Temas técnicos cuando estoy en lo virtual o en lo online, la cámara y el micrófono, una muy buena conexión, el manejo de herramientas. Sí, los profesores lo tenemos que hacer. En aprendizaje activo debe funcionar el que prendamos la cámara, ¿sí?
para los estudiantes no prenden la cámara. Yo tengo una historia de un profesor de colegio, de grado 11, profesor de educación física, que en plena pandemia un día me invitó a una clase que les puedo decir que es el colegio Juan Ramón B. Jimeno, perdón, Ramón B. Jimeno, el del acueducto. Pues los estábamos formando, estamos haciendo todo un proceso de formación. Y me invitó y me dijo, Adriana, la invito a la clase del viernes a las 7:20 de la mañana y le voy a mostrar qué está pasando. Los estudiantes, todos con cámara prendida y con uniforme. Pero ¿cómo hace esto si los demás dicen que no pueden? Él logró que todos lo hicieran. Hizo un juego, puso puntos, una cantidad de cosas, pero todos los estudiantes estuvieron ahí. Las competencias del docente es conectar con los estudiantes, el tono y la entonación. Tanto en clases online como en clases presenciales es importante tener un buen tono y una buena entonación. Si yo tengo clase a las 2 de la tarde un viernes, pues claramente va a ser muy difícil. Entonces tengo que saber qué actividades voy a ponerle a los estudiantes y cuál va a ser mi tono y mi entonación para poderlos conectar. Escuchar a los estudiantes. Eso es la competencia de los docentes también, saber escuchar a los estudiantes, llamar a los estudiantes por el nombre. Aquí ya es muy fácil porque los tenemos dándole clic en participantes, pero en el salón de clases siempre es muy bueno aprenderse a los estudiantes, los nombres de los estudiantes y motivar. Importantísimo para todos los procesos. Bien. Últimos tips. Fase 2. El tratamiento del aprendizaje. Pilas con los ejercicios y las actividades. ¿Sí? Tanto las estrategias y las actividades que desarrollamos para, para lo presencial como para el trabajo autónomo del estudiante o el trabajo online y el trabajo autónomo del estudiante. Deben ser muy interesantes. Aquí dice diseña actividades retadoras. Diseña actividades retadoras. El Tecnológico de Monterrey tiene, hay algo que tiene el Tecnológico de Monterrey, ojalá se puedan inscribir a eso. Se llama el Observatorio de Innovación Educativa. Y ellos se han preocupado por publicar videos y materiales acerca de cómo generar actividades de muchos temas. Tienen algo que se llama el aprendizaje basado en retos, ¿sí? Y allí también les habla de cómo generar y lo importante de diseñar retos interesantes para los participantes. Pero básicamente es lo que dice aquí. Una actividad de aprendizaje es un recurso que tiene la facilidad, que tiene que facilitar al estudiante la adquisición de nuevos conocimientos, nuevas habilidades y nuevas actitudes sobre el tema. Y aquí quiero hacer énfasis en algo muy importante, ¿sí? Cuando yo diseño una estrategia o una actividad de aprendizaje, ¿sí? Claro que estoy buscando que el estudiante, facilitar que el estudiante adquiera los conocimientos. Estoy buscando, por eso, ese es el rol de los profesores, ese es el saber del profesor. Muchos profesores transmiten sus conocimientos, pero cuando se sientan a generar ambientes de aprendizaje, se tienen que sentar a pensar en esto. ¿Qué hago para facilitar este tema que es tan difícil como para que el otro lo aprenda? Y aunque no me crean temas difíciles, claramente en ese momento estábamos trabajando con profesores de colegio y los profesores decían, de matemáticas decían, es que el tema de los fraccionarios es terrible de verdad. Pasar de números enteros y todo esto a fraccionarios es muy complejo. Nos sentamos a pensar y un día montamos en un salón de clase eh, la fiesta de los números, algo así. Y trajimos un pastel y empezamos a explicarles, lo vimos representado. O sea, los estudiantes ya no lo tenían, ya no tenían que imaginarse que era un fraccionario, sino que lo veían representado. Torta completa, pin, la partimos un medio. Ya es otra cosa, ¿no? A que se lo dibujen a uno. A mí me costaba mucho, realmente no tenía esa capacidad de imaginativa tan amplia, sino que yo era más de pensamiento concreto, entonces yo lo tenía que ver, ¿sí? Y así logramos que los estudiantes realmente como que aprendieran muchas más cosas. Eso es
facilitar, esto es lo que busca el diseñar actividades retadoras, las actividades de aprendizaje y las estrategias. Las estrategias están compuestas de actividades técnicas, herramientas, software. Lo que buscan es que el estudiante pues, pueda adquirir nuevos conocimientos, nuevas habilidades. Si yo hago trabajo cooperativo, como se los explicó Patricia, si yo aprendizaje cooperativo, el estudiante va a aprender a trabajar en equipo, a escuchar, a argumentar, son habilidades, ¿sí? Son habilidades que yo no me siento a decir, la argumentación es, no, la argumentación se aprende cuando yo me siento con el otro a conversar y a confrontar las ideas, ¿bien? Y nuevas actitudes sobre el tema, ¿vale? Clave. ¿Qué buscan esas actividades? Eh, aprender, que el estudiante aprenda a aprender, ¿cierto? Construir nuevos aprendizajes, establecer relaciones entre los diferentes conocimientos presentados. Bien, yo puedo empezar a establecer relaciones. ¿Se acuerdan la actividad que hicimos en tal época? Sí, tiene que ver con estos nuevos conocimientos que vamos a ver hoy. Profundizar en conocimiento. Las actividades permiten que los estudiantes se cuestionen, los cuestionen, hagan preguntas, ¿sí? Digan, que no sea claro. Ustedes saben que hicieron un análisis de cuál es el factor que hace que se pierda más tiempo en la clase, ¿sí? Y el factor que hace que se pierda más tiempo en la clase es que no damos instrucciones claras. Los estudiantes se nos pierden. ¿Sí? No damos instrucciones claras. Entonces, eh, para que los tengamos en cuenta, porque les estoy diciendo, lo quiero conectar con algo, y es que como estoy hablando de actividades retadoras o actividades, tenemos que ser muy claros en esas instrucciones, ¿m? Porque siempre pasa que los estudiantes se pierden. Además, uno lanza una actividad y los estudiantes se reúnen, se miran, levantan la mano y dice el profesor qué es lo que hay que hacer. Así siempre pasa. Entonces toca revisar el tema. Analizar los conocimientos de diferentes perspectivas. Para eso son las actividades. Facilitar el control del proceso de aprendizaje. Cómo van los estudiantes que han aprendido. Aprender a analizar y aplicar los conocimientos que ya tienen. ¿Sí? Que los pongamos a dudar. ¿Será que sí? ¿Será que no? Motivar por su presencia y estructura, que sean super actividades, que sean interesantes, que tengan una actividad, que tengan una orientación, y que tengan una finalidad que sea, que la perciba el estudiante. Sabemos que vamos a hacer este ensayo por enésima vez. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que escribir? Ya no hagas un ensayo, ahorita es una Wix, ¿sí? Una página web en Wix, que es donde pueden hacer páginas gratis. Sí, listo. Facilitar la transferencia de conocimientos adquiridos. Para eso se utilizan las actividades de aprendizaje. Clave, profesores. Bien. Finalmente, el uso de los medios. Último tip, utilice diferentes medios y materiales. La variedad de los medios y materiales hace también que el aprendizaje se vuelva activo, que yo traiga un video de un experto, un TED, ¿sí? Una entrevista, una lectura, una imagen, un juego, hace que sea interesante la clase. Hay diferentes cosas que yo puedo hacer para eso. ¿Listo? Esto tiene que ver con recursos y materiales, con que se enseña. Traer un invitado, ¿por qué no? Y traer a alguien de afuera que venga a hablar de, de, del tema, traer un profesor. Y ahorita, miren, ahorita es una de las cosas que más impactó lo educativo, recién pasó la pandemia, es que personajes que nunca tenían tiempo y personajes de entornos internacionales aparecían en los salones de clase. Ya tenemos el espacio. ¿Y en lo presencial se puede hacer? Sí. En lo presencial, eso se llama, y lo van a empezar a ver ustedes, y me imagino que ya deben estar revisando el tema de los modelos híbridos. ¿M? Pero una de las características del modelo híbrido es que yo puedo traer a un personaje afuera a que acompañe a estudiantes que están dentro del salón de clase o estudiantes que están conectados en la web. Bien, entonces miren cosas que puedo hacer durante todo este tiempo. Traer buscar unos muy buenos videos, ¿cierto? O hacer videos y recursos de la web, que hay un montón.
Ustedes han visto algunas cosas que con Diana, pero hay muchísimas cosas que ustedes pueden utilizar ahí. Hay bancos de recursos educativos digitales que ustedes pueden utilizar para todos sus procesos de enseñanza. Bien, este es uno de los, perdón, este es uno, ay, activé un segundo. Activé los subtítulos ya. Este es uno de como de las gráficas que me mostraban las 40 herramientas para metodología del Flip Classroom o de aula invertida, que también se va a poner muy de moda. Hace parte también de modelos híbridos de aprendizaje, ¿cierto? Y aquí entonces me dividía los software que puedo utilizar para crear videos interactivos, como este, aunque este no es interactivo, pero este es un video que se puede utilizar. Este es un software. Esto es un software que yo puedo utilizar para hacer videos. Está el Panapto, está el Mopno, está uno que se llama Loom. Ahorita hay muchísimos que puedo utilizar. Crear murales virtuales. Está el Padlet Murali, que es buenísimo, lo tienen que conocer. Crear presentaciones. Está el Prezi, está Genially, Aula Planeta. Bien. Cuestionarios. Ustedes vieron uno que para nosotros es muy, muy bueno, que se llama el Quiz. Pero también está el Kahoot, que me imagino que muchos lo conocen, el Socrative, el Quizstar, ¿sí? Desarrollar actividades individuales y colaborativas, EducaPlay. Ojalá lo pudieran ver. El EducaPlay, que es muy interesante, el SonaClick, fomentar el aprendizaje colaborativo, buenísimo, todo lo que tiene que ver con la suite de educación de Google, bien, o el Office 365 o el Drive para compartir archivos. Rúbricas, clave. Nosotros tenemos que hacer rúbricas, sí, generalmente sí tenemos que hacer rúbricas por temas de calidad. Hacemos rúbricas, pero además estos software me permiten hacer las rúbricas de la mejor manera. Un tipcito, entréguele la rúbrica al estudiante, dígale, mire, esto es lo que le voy a volver, usted va a sacar, va a empezar con 5 o con 10, dependiendo del rango de calificación que ustedes tengan. Su nota va a ser 10. Usted verá si mantiene ese 10 o no. Esto es lo que le voy a calificar. Ellos entienden la rúbrica y empiezan a trabajar por mantener ese 10. Y para divulgar o publicar trabajos está el WordPress, está Blogger, está Una Planeta. Este es uno que salió hace mucho tiempo, ¿bien? Pero hace poco, con relación a todo lo que tiene que ver con tecnologías y gracias a la pandemia salió algo que se llama la tabla periódica de apps para profesores. Ahí está. Ahí ahora Diana les envía por el chat la dirección de esta tabla periódica de apps para profesores. Esta, ¿sí? Esta que ustedes van a ver acá. ¿M? Miren, aquí está hecha en Genially. Y a ustedes les enseñaron a hacer el escape room en Genially. Miren, aplicamos el escape room en un curso hace poco con los estudiantes para una evaluación presencial. No, mentiras, era híbrida. Tenemos unos estudiantes en el salón de clase y otros por fuera. No se imaginan todo lo que hicieron. Buenísimo. Entonces, miren, en esta, que es bien interesante, ustedes van a encontrar, la voy a ampliar, acá está. Miren, esta es la que Diana les va a enviar, ¿sí? Está hecha en Genial. Si ustedes se paran sobre cada uno de ellos, les va a decir qué es. Crea imágenes y presentaciones interactivas, actividades gamificadas, escape room y más. Esto ya. Miren, esta que está acá, aquí también la vimos, el Padlet, pizarra de colaboración interactiva, tiene varios componentes sociales. Los alumnos pueden comentar publicaciones de otros compañeros, votar por ellas, etcétera, etcétera. Y a veces solo utilizamos el Padlet como si fuera una, como si fueran post pegados, ¿sí? Nosotros hemos hecho ferias virtuales con Padlet y han votado y han hecho comentarios, cosas que los estudiantes desarrollan. Bien, esto es muy interesante, esta que ustedes van a recibir porque está dividida por colores, como las tablas periódicas. Creación de contenido, las azules casi que oscuritas. Comunidad comunicación en comunidad, están estas, que también las pueden conocer.
Las verdes tienen que ver con evaluación. Mira, aquí está Kahoot, aquí está Worldwide, está Live. Hay varias que ustedes pueden utilizar ahí. Programación, que es un poquito más avanzado, está Scratch. Scratch. ¿Listo? Organización de ideas y pizarrones, aquí están muy avanzadas y muy buenas estas dos, Miro y Mural, estas dos. Mural y Miro, las tienen que conocer. Contenido educativo, está TED. Miren, ¿qué más podemos hacer, Adriana? Miren, vayan a buscar en TED, redes sociales, Google School, Scholar, YouTube, sí, podcast. Uno le puede decir a los estudiantes, señores, van a escuchar este podcast que encontré, lo van a escuchar y sobre eso se van a ir en grupo, se van a montar una representación. Van a hacer una infografía. Herramientas y recursos, miren todo lo que hay acá. ¿Bien? Ahí está. Todo eso ustedes lo pueden utilizar para desarrollar sus clases. ¿Bien? Un segundo. Ahí está. ¿Listo? Todo esto ustedes aquí estaba, no sé si lo estaba mostrando, pero aquí está. Creo que no lo estaba mostrando. Pero miren, acá está la creación de contenido. Esta es la app para profesores. Si se paran sobre cada uno, les va a decir la información, lo que les estaba contando. Bien. Estas son las Miro y Murali, las tienen que ver. Y aquí está la organización de cada uno, para que porfa la tengan en cuenta y ustedes lo puedan trabajar, ¿de acuerdo? Ojalá realmente la utilicen porque es muy interesante. Muy bien, para cerrar, por lo menos en esta primera parte conmigo, para cerrar, ¿cómo diseñar una clase activa? ¿Vale? Primero, planear la clase desde el que aprende. Súper importante. Planear la clase desde el que aprende. Recuerden eso que es súper importante. No es desde cómo lo voy a enseñar, sino desde cómo el otro lo va a aprender. Ahí ya me cambié el paradigma de enseñanza y aprendizaje. Es lo mismo que pasa y yo me imagino que les pasa a muchos cuando desarrollamos los objetivos o los resultados esperados de aprendizaje. Y colocamos la frase, el estudiante estará en capacidad de. ¿Sí? No es brindar información, brindar las herramientas necesarias para no. El estudiante estará en capacidad de identificar los colores, de realizar una incisión, ¿sí? No sé. Entonces ahí cambia todo. Tener muy presente el objetivo de la clase, siempre. Y siempre recordemos a los estudiantes, hoy recuerden que vamos a lograr ese objetivo, ¿sí? Hace parte del resultado esperado de aprendizaje. Diseñar muy buenas estrategias pedagógicas que promuevan el aprendizaje activo. Importante y clave. Utilizar diversos recursos. Bien. Crear un ambiente positivo los 10 primeros minutos. Nosotros, sí, ¿cómo conectamos a los estudiantes, Adriana? Sorpréndelos. Crear un ambiente positivo. Diseñate una actividad en donde ellos digan, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué se inventó la profesora, el profesor en este momento? Creen un ambiente positivo, den los elementos de la clase, todo desde la intención pedagógica. Porque hay muchas actividades en donde los estudiantes pueden jugar y todo, pero si no tiene relación con lo que vamos a aprender, posiblemente se nos pierdan los estudiantes y se nos queden en lo chévere de la actividad, pero no en lo pedagógico de la actividad, en lo que necesitamos, en lo fundamental de la actividad. Mantengan la motivación, en clase utilicen preguntas, esperen a que les contesten los estudiantes. Lo que yo les decía, a veces lanzamos una pregunta y el estudiante no contesta. Y nosotros nos desesperamos y más en lo online y contestamos. Nosotros mismos contestamos, no, muchachos, les estoy preguntando tal cosa. ¿No lo saben? Listo, voy a hacer grupos de 3 personas. Y la pregunta es, ¿qué es esto que acabo de preguntar? No importa, pero sí nos toca. Llamar a los estudiantes por su nombre, solicitar que activen sus cámaras cuando están online, diseñar actividades colaborativas, que los estudiantes sientan que están aprendiendo, ¿sí? Que sientan que les estamos entregando cosas nuevas. Marcar los 3 momentos de la clase: entrada, desarrollo y cierre. Empezar, bueno, nuestro objetivo de la clase, el objetivo al que vinimos a estos 90 minutos, 45 y 45, estas 2 horas de clase, es que vamos a aprender esto. Para esto, lo primero que vamos a hacer como entrada es esto:
ahora vamos a desarrollar el tema y ahora vamos a cerrar. Recuerden que el cierre siempre me permite a mí identificar lo que aprendí, a los estudiantes qué aprendieron, pero sobre todo qué no fueron capaces de aprender. Si yo identifico y ellos identifican que no fueron capaces de aprender, créanme que logramos muchísimo porque se les hace evidente que tienen que empezar a trabajar en eso y a nosotros también. Entonces yo puedo en la siguiente clase arrancar con algo que a ellos les hizo falta. Bien, y involúcrenlos siempre en las actividades. Es muy importante. Ustedes durante todo este proceso estuvieron todo el tiempo en actividades, estuvieron trabajando, estuvieron haciendo reflexiones solos, en grupo, construyendo. Eso es importante. Para cerrar, vamos a hacer una actividad muy sencilla. Bien, la actividad busca que ustedes respondan 3 preguntas en grupos. ¿Listo? Nos vamos a ir a grupos. Diana nos envía a grupos. Y vamos a responder estas 3 preguntas. ¿Listo? Son estas 3. En grupos respondan las siguientes preguntas. ¿Qué aportó este grupo a este curso a mi rol como profesor de la San Martín? ¿Sí? Y ojalá las respuestas las escriban, nos las pasen por chat o nos compartan un Word y después en plenaria las socializamos. ¿Qué retos tenemos como profesores en esta transformación? ¿Sí? Viene una transformación importante en la universidad. ¿Qué retos tenemos como profesores? Y con este tema de aprendizaje activo. Y la final, ¿a qué nos comprometemos? Bien, esas son las 3 preguntas que deben responder. Vamos a darles unos 10 minutos para que conversen, hablen, respondan y al regreso Patricia y Diana los van a recibir para ya dar el cierre de todo este proceso. La verdad, muchas gracias por todo este tiempo. Espero que sea muy productivo todo lo que vieron hoy y que aprendan mucho y que sigan en este ejercicio tan especial que es la docencia. Y recuerden siempre que ser docente es una profesión que inspira. Muchas gracias.